7:40 am, estamos yendo a un pueblito que se llama Yangshuo. ¿Qué hay, Lucas? Hay para hacer un recorrido con bicicleta para visitar todo el pueblo y la idea es llegar como a una montaña que es la más conocida del lugar. Y bueno, probar algunas de las comidas que hay. Va a ser una montaña que tiene como forma de luna, básicamente. Y después también hay un laguito que parece que está lindo. Pero bueno, veremos si llegamos porque nada, el camino en bici a chequear por dónde es. Sí, es como muy abajo, digamos. Y después nada, para ver la montaña también hay que subir como 600 escalones según leí, así que va a estar heavy, va a ser un día muy deportivo. El taxi nos dejó en la estación de tren de Guilin, desde donde íbamos a salir y a volver. Lo que me encanta de viajar en tren es tener este tipo de vistas. Ahí están las montañas típicas de la región. Pero de todas formas este viaje fue cortito, fue de 30 minutos y llegamos a la estación de Yangshuo, desde donde había que ver para dónde arrancar. Ya fuera de la estación de tren hay que ver cómo llegamos al centro, porque entiendo que desde ahí alquilamos las bicis y empezamos a andar. Así que nos tomamos un bus, un taxi, o sea, no sé ni a cuándo está el centro. Una que esté bien informada. Pero bueno, llegar o no llegar, no sé. Bueno, acá encontramos el Shuttle Bus Ticket Office, así que calculo que por acá es la salida. Acá conseguimos el ticket por 20 yuanes. Nos van a llevar en bus hasta cerca de la ciudad. Y de ahí nada, vamos a alquilar las bicis y arrancar el recorrido. Con este clima hermoso. El bus acá hace una parada como en una aldea. Que nada, se bajó la mayoría de la gente, pero por lo menos nosotros seguimos de largo, vamos a alquilar las bicis, hacer el recorrido ese que queremos, y si nos sobra tiempo, nada, volveremos. Pero nada, ya que no llegamos y nos perdemos lo más importante, que son como un río y después la montaña esa de la luna. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Kilómetros más tarde, llegados. Ahora hay que ir a buscar las bicis y nada, que arrancamos. Bajan las bicis, te las cobran 15 yuanes el día, así que nada, barato. Igual no son de las mountain bikes, o sea que ya llegamos vivos. Acá de pasada está este lugar que es como una cueva de la mariposa, que nada, no sé por qué se llama así porque claramente no hay mariposas. Creo que vamos a pasar de largo y seguir por nuestro camino porque cuesta 40 yuanes la entrada y no sé si hay mucho. Después de esta mini parada seguimos para la bicicleta en serio, que son 10 kilómetros aprox hasta Yunonghe, que es un río que parece que tiene como estas lindas. Pero bueno, veremos por dónde vamos a llegar y qué onda. Nuevo look, pues diluvia. Nada, espero que esto me tape un poco más y a seguir andando en bici porque nos queda todavía un tramo largo bajo la lluvia y con frío. Pero bueno, las vistas lo valen. Como para técnica pues está diluviando, o sea, imposible andar en bici así, estoy empapada, mi pelo es un asco. Así que nada, imposible seguir andando así. Así que un ratito seguiremos el camino. Creo que esto de hacer los deportistas y alquilar bicicletas es una muy mala idea. O sea, toda la gente está usando unos micros verdes. Y me gustaban 10 yuanes, tipo re barato. Tapaditos, resguardados de la lluvia, eso. No. Vamos a alquilar bicicletas y empaparnos. Bueno, la lluvia por un poco, pero hay cambio de planes. Vamos a ir en una especie de motito para 3 personas. Pero está todo tapado, o sea, tiene un film arriba como para empaparnos. Por si vuelve a llover como está yendo recién, que era literalmente diluvio. No se podía caminar, o sea, ya nos mojamos todo. No. Igual la idea es ir en eso y también volver como hacen algunas paradas para ver qué es lo que se ve en algunas fotos. Sí, exacto, o sea que vamos a ir, sacamos tips, volvemos y acá dejamos las bicis y nada, el resto del recorrido lo hacemos en bici. Sí. Pero o sea, bueno, la montaña que nos falta la terminamos con la bici. Espero que no esté lloviendo, por favor. Técnica en este super spot, está ahí como el laguito y después las montañas, está hermoso y ya sin lluvia, así que nada, ya se me arreglarán los pelos. Este video va sin música para que aprecien el silencio.
almuerzo paramos en uno de los puestitos que daban sobre la calle, pero yo no comí ese pescado, sino que comí esto, que es un bambú que lo están asando y adentro tiene arroz con verduritas, condimentos. Ahí les muestro bien. Antes de servírmelo, obvio que lo tenía que abrir, así que así es como lo hizo. Ya una vez aflojado el bambú, te lo traían a la mesa y te lo abrían enfrente tuyo. Y miren lo que era, el arrocito con las verduritas, la carne, no, estaba increíble. Voy a probar este plato típico que he visto en todas las paraditas en las que vamos pasando, que es como un arroz con verduritas, choclo, también tiene como salchicha y lo hacen dentro de un bambú, como mostré recién, asado. Vamos a ver qué onda. Obviamente le voy a comer sin picante, pues no me gusta, Está rico. Muy bueno. Decime que me gustó, sin decirme que me gustó. Eso no lo pude sacar, les juro que traté, pero estaba muy pegado. Está así para 2 más mínimo. Muy rico. Post almuerzo que estuvo muy rico. Nos vamos para ¿dónde, Lucas? Para Yue-Liang-Shan, que es la montaña con la forma de luna. Así que nada, tenemos 1 kilómetro me parece hasta allá. Llegamos en 2 toques. Así que nada, nos vamos a mostrar. Tenemos una subida larga por ahí, así que estamos llenos como para meterle. Uno que triunfa y perdió el ticket para ir a la montaña de la luna. ¿Te habrás tirado? No. ¿Y dónde está Lucas? La foto en el ticket versus la realidad de la montaña llena de neblina, pero igual se podía ver re bien desde abajo. Bueno, cartel APB, climb the mountain from here. Así que a darle, según le son como 30 minutos, pero bueno, vamos a ver si llegamos. Acá aclara que son 800 escalones para llegar. Así que nada, a meterle nomás. Escaleras y más escaleras. No sé cuánto falta, pero esta parte se dura porque es todo seguido. Y acá ya llegando. ¡Chachán! Hermosa. Parece que lo que mostré recién no era el verdadero lugar. Este es el del Moon Palace, o sea, esta es la subida posta a posta y se siente. Pero sé que lo va a valer, así que a seguir. Lo que sí agradezco es que no hace calor, si no sería la muerte. O sea, estoy con campera y todo, que igual me la sacaría, pero me fui acá. Pero hace frío. Y yo antes de venir dije, no me voy a poner la campera abrigada por esto. Y tuve razón, o sea, a la mañana moría frío, pero ahora digo, bien azul, pensaste bien. O sea, llegué, tipo, la veo ahí, o sea, está acá. Como que fue mucho, pero no tanto, como que zafa la subida. Mismo te puedes quedar descansando, hay como lugarcitos por allá. Así que eso, ahora se las muestro. Acá unas escaleras que están pasando por abajo y no sé dónde llevan, pero bueno, vamos a ver qué onda. Miren, acá sacan fotos. Sabe quedar cool. Definitivamente este era el lugar para apreciar bien la montaña. Ya no se veía tanto la niebla desde acá. Y nada, también era alto lugar para las pics. Y acá llegados. Está muy linda. Tipo, se ve re cerca posta. Me encanta. Y el spot para las pics es tipo ahí en la esquina. Pero me encanta. O sea, vengan sí o sí, porque no es solo linda la montaña, sino todos los alrededores que están llenos de montañas como de forma re rara. Nada, la verdad que creo que es el lugar favorito que visité en China. O sea, en mi top 1 hasta ahora. Vamos a ver si algún otro lo pasa, pero por ahora, o sea, tienen que venir a esta montaña y de por sí a ver todo lo que está alrededor. En serio, o sea, se los recomiendo 1000. Bueno, ahí abajo se veía, no sé, un pueblito, pero no se ve nada. La niebla no acompaña mucho. Ay, pero de nuevo, la amo. Estoy fascinada. Yo ya di mi opinión, Lucas, pero quiero la tuya. Costó la subida, pero la verdad que me encanta la vista. O sea, se sería mucho mejor del otro lado, digamos, si no hubiese tanta neblina, pero la verdad es que lo que se ve acá es re lindo.
Así que recomendadísimo. Y de por sí todo el viaje, ¿qué te pareció? O sea, venir desde acá, todo. No fue tanto como pensaba, o sea, fue más rápido, fue un tren y después nada, como que hay que organizarse bien tipo los tiempos, pero nada, la verdad que está bueno. Se Y llega. tengan en cuenta que hay que pagar la mayoría de las cosas, pero nada, hay que elegir y nada, elegimos bien. 80 horas de fotos, la bajada, que espero que sea más fácil que la subida. Después de haber bajado a la montaña, agarramos nuestras bicis para emprender la vuelta con estas vistas increíbles. Venía todo muy bien, para ser verdad. Nos acabamos de enterar que el último bus que iba hasta la estación de tren salió a las 6, o sea, hace 10 minutos, y costaba 20 yuanes. Ahora tenemos que tomarnos un taxi que nos cuesta los 3, 100, o sea, nos va a terminar costando más caro. Pero estas cosas nadie las avisa, así que nada, ya saben, último bus a la estación de tren a las 6 de la tarde. Acá estamos ya con un chino, 100%. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Lucas? El taxista nos quería cobrar 80 yuanes y dije, mira, la aplicación me sale 75, que lo puedes hacer un poco más barato. Me miró y me dijo, no, ¿qué aplicación? Que yo le mostré y me dice, bueno, dale, te llevo por 70, así que... Hermoso, triunfando. 10 menos.